que este mundo tiene un principio. Y cualquier cosa que tenga un principio tiene que tener un creador. ¿Por qué? Porque no puede crearse a sí mismo. Si algo no tiene existencia, no puede dar existencia a sí mismo, porque en ese caso tendría que existir antes de que existiera para crearse, lo cual es totalmente ilógico. No se puede hablar de algo existiendo antes de que exista. Toda la evidencia indica, incluso la ciencia demuestra que este universo no es eterno. A lo mejor no crees en el Big Bang. Yo personalmente tengo mis dudas sobre el Big Bang. Pero el Big Bang es la idea de que en un tiempo toda la materia, toda la energía en el universo estaba compuesto en un puntito más pequeño que un átomo. Y luego explotó. Pero la gran pregunta es que, ¿cómo explotó? ¿Qué causa provocó esa explosión? Hay otro aspecto al argumento cosmológico, es que, y tiene que ver con el hecho de que este universo está en movimiento, cualquier cosa que se mueve necesita una causa para empujarlo. Si yo estoy sentado en mi silla y de repente veo un balón rodar delante de mí, ¿cuál es mi instinto inmediato? Si veo un balón rodar en el suelo delante de mí, ¿qué es lo que hago? Pues enseguida miro hacia la dirección de donde ha venido el balón para ver quién lo ha golpeado, quién lo ha empujado hacia mí, porque yo sé que ese balón no ha estado rodando eternamente. Hay una fuerza, hay una causa que ha puesto en moción este balón. Pues todo el universo está en moción, está moviéndose constantemente, cambiándose. De día a día cambia. Entonces tiene que haber una causa final, una causa que no tiene que ser movida, pero que mueve todo. Este es el argumento cosmológico. Y es un argumento muy fuerte. Yo conozco a una chica que era atea en un tiempo, y es interesante, el Señor usó el argumento cosmológico para traer a su corazón un sentido de convicción, porque ella llevaba años y años negando la existencia de Dios, y luego alguien le dijo, mira, si tú estás aquí, pues si existe algo ahora, entonces algo siempre ha existido, porque de la nada viene nada. Si tienes un sombrero vacío, tú puedes meter tu mano en ese sombrero tantas veces que quieras y nunca vas a sacar un conejo. Entonces, si estamos aquí ahora y no hemos dado luz a nosotros mismos, no somos la causa de nosotros mismos, si el mundo está aquí ahora, algo siempre ha existido. Porque si no, habría nada ahora. Nada estaría aquí ahora. Y esa chica empezó a pensar en eso y dijo, es cierto. Tiene que haber una realidad eterna, sin principio, sin fin, o no estaríamos aquí. Nada estaría aquí. Si al principio no había nada, no habría nada ahora. Y pensando en eso, ella casi empezó a sudar, porque se dio cuenta de que realmente estaba negando la existencia de Dios. El segundo argumento clásico para la existencia de Dios es el argumento teleológico. Y este es el argumento de diseño. Y este es el argumento que dice, mira, vemos el mundo a nuestro alrededor y está claro que este mundo tiene orden, tiene función, tiene diseño, de tal modo que si fuera diferente, no estaríamos aquí. Por ejemplo, hay un principio que se observa los astrónomos, los que estudian las galaxias, los planetas, que se llama el principio antrópico.
el principio antrópico, que dice que parece que el universo está diseñado para sostener la vida aquí en la Tierra. Porque hay tantas y tantas y tantos factores que si no fueran exactamente tal y como son, no estaríamos aquí. Por ejemplo, si el mundo estuviera unos pocos cientos de millas más cerca del Sol, nosotros quemaríamos. O si estuviéramos, si hubiera otra mezcla de químicas en la atmósfera, o si, bueno, hay un montón de evidencias así que podríamos mencionar, pero este es el argumento teleológico. Y finalmente existe lo que se llama, y para mí este es el argumento, uno de los más fuertes, el argumento moral. El argumento moral. ¿Qué es el argumento moral? Es la idea de que cada ser humano tiene en su corazón un sentido de deber, del bien y del mal. Cada cultura a lo largo de la historia ha tenido una forma de ley, unas normas morales, y son muy parecidas en todo el mundo. En todo el mundo, los hombres reconocen que la deslealtad, por ejemplo, es malo. No ser leal a tu familia, a tus amigos, romper pactos, romper promesas, es algo malo. Matar a la gente inocente es malo. Engañar es malo. No estar contento con lo que tienes es malo. La gente, y la Biblia explica, porque Dios ha escrito su ley en el corazón de los hombres. Entonces hay este fuerte sentido de deber, del bien y del mal. ¿Y de dónde ha venido? Porque si en realidad el universo empezó como materia inconsciente, ¿de dónde ha surgido este sentido del bien y del mal? Entonces, estos son tres argumentos realmente de la observación de la naturaleza, del mundo, que confirman la existencia de Dios, el argumento cosmológico, teleológico y moral. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es decir que estamos aquí por pura casualidad. La alternativa es decir que este mundo aquí, este mundo surgió de la nada, sin ningún plan, sin ningún propósito. Y si crees eso, entonces tienes que creer que el orden ha surgido espontáneamente del desorden. Que la conciencia ha surgido de materia inconsciente. Que la personalidad ha surgido de un principio impersonal. Que la moralidad ha surgido de una masa de materia amoral. O sea, y es increíble decir eso. Requiere más fe decir eso que reconocer que hay una inteligencia detrás de este universo. Os voy a dar un ejemplo más que se me ocurre del argumento teleológico. Y es lo que los científicos llaman la complejidad irreducible. Ven los órganos del cuerpo. Entonces, ellos dicen que los órganos del cuerpo manifiestan una complejidad en su estructura, porque muchos están compuestos de varios órganos. Pero esos órganos, para que funcionaran correctamente, todo tendría que aparecer como un todo desde el principio. Pensad, por ejemplo, en el sistema reproductivo del ser humano. Sabemos que hay dos partes al sistema reproductivo, el sistema masculino y el sistema femenino, y se encajan perfectamente y funcionan para reproducir, para dar a luz a bebés. Pero fijaos lo que dice la evolución. La evolución, el darwinismo dice que el cuerpo humano se ha desarrollado lentamente por un proceso evolutivo
ciego, sin ningún plan, sin ningún diseño. Y que de algún modo, por separado, tendría que haber desarrollado un sistema masculino reproductivo y ahí un sistema femenino reproductivo y maravilla de maravillas se encajan y funcionan. Pues es absurdo decir eso. Claramente el mundo exhibe diseño, el mundo tiene un principio, el mundo exhibe un orden moral, todos lo sabemos. Sabemos que hay una diferencia entre ayudar a una ancianita a cruzar la calle o empujarla delante de un coche para que el coche la atropelle. Todos sabemos que hay una diferencia, ¿no? ¿Y de dónde viene este sentido del bien y del mal? El materialismo no lo explica. Entonces, yo creo que podemos empezar ahí, incluso con los ateos. Recordar al ateo del testimonio de la creación. Luego, decir, mira, si Dios existe, obviamente es un ser de infinito poder. Este universo tiene trillones y trillones de estrellas. Y un Dios así claramente tiene el poder de hacer milagros. ¿Qué es un milagro? Es una suspensión de las leyes naturales, una suspensión temporal. ¿Y por qué haría milagros Dios? Pues para llamar la atención a algo muy especial que está haciendo. Y nadie debería tener una objeción, en principio, a la idea de milagros, porque mira, un Dios tan poderoso que puede crear todo este universo, claramente puede intervenir en este universo y hacer cosas extraordinarias. Suspender las leyes de la naturaleza es igual a lo que hace la policía, por ejemplo, cuando están construyendo una carretera y tienen que dirigir a los coches por otro camino, incluso dirigirlos para que vayan contra, digamos, el sentido normal, en sentido contrario. Normalmente las señales de tráfico bastan para dirigir el tráfico, ¿no? Tienes un stop, tienes un semáforo, tienes diversas señales. Esas son como las leyes de la naturaleza. Pero la policía tiene más autoridad que esas señales. Y si yo estoy conduciendo y llego a una stop y la policía dice, pues yo no voy a decir, no, ¿ves el stop? No, la poli tiene más autoridad que el stop, tiene más autoridad que el semáforo. Pues es igual con Dios. Dios tiene más autoridad que las propias leyes que Él ha establecido para gobernar este mundo. Entonces, la gran pregunta es, ¿hay algún lugar o algún momento en la historia en el cual vemos unos milagros notables que nos llaman la atención y que merecen nuestra investigación? Y yo diría, claro que sí, que todo lo relacionado con el hombre Jesucristo, Jesús de Nazaret, nos llama la atención. Ahí vemos un hombre y es entonces cuando podemos ir a la palabra y mostrar desde el Nuevo Testamento todo lo que está registrado acerca de la vida de Jesús, las obras que hizo y cómo a través de los milagros que Él hizo, demostró, manifestó que Él era el Mesías prometido de Israel. La otra semana prediqué desde de Isaías 53. Entonces podemos, incluso con personas ateas, yo creo que vale la pena llevarlas a pasajes como Isaías 53 y decirle, mira, este pasaje fue escrito 700 o 800 años antes del nacimiento de Jesús. Pero fijaos cómo se cumplió en la vida de Jesús. Entonces podemos hablar de cómo el Nuevo Testamento, los escritos del Nuevo Testamento están basados en testimonio
temprano, desde el principio del primer siglo. Testimonio de testigos oculares, personas que presenciaron estos eventos, y un testimonio auténtico. Todo el mundo reconoce que el apóstol Pablo escribió las cartas atribuidas a él. Incluso los teólogos liberales reconocen, sí, estas son las cartas de Pablo. Pero ¿cómo puedes explicar a Pablo? Un hombre que era el mayor enemigo de la iglesia cristiana, un hombre que persiguió a los cristianos, los echó a la cárcel, los torturó, los mató, y ahora se convierte en el misionero más grande de toda la historia, con un celo increíble para proclamar a Cristo como Dios. ¿Cómo vas a explicar esto? Entonces, señalando estos atributos de la Biblia como las profecías del Antiguo Testamento que se han cumplido en la vida de Jesús, señalando las obras de Cristo, su vida sin pecado, los milagros que hizo, cómo predijo su resurrección y luego resucitó. Todo esto Dios puede usar para alumbrar la mente del ateo, del incrédulo, porque hemos manifestado en primer lugar que Dios no es un Dios mudo, que incluso la creación da testimonio de su existencia. Pero no solo la creación, también la Biblia da ese testimonio. Y debemos invitar a los no creyentes a investigar, a estudiar, a ver estas evidencias, pero al mismo tiempo recordarles, mira, Dios nos llama a la fe. Si tú estás esperando para que te manifieste físicamente a tus oídos, eso no va a pasar. La clase de evidencia no es una evidencia empírica. No podemos ver a Dios bajo un microscopio o a través de un telescopio. Tenemos que aceptar las evidencias, las pruebas que Dios nos ha dado y recordarle que para eso se necesita la iluminación del Espíritu Santo. Y por la gracia de Dios, nuestro testimonio puede ser un instrumento para llevar a esa persona a la fe. Pero aun si no llega a la fe, hemos hecho lo que Dios nos ha pedido, y es dar una razón por la fe que tenemos. Y esto, hermanos, es nuestro llamamiento. En este siglo presente en el cual estamos viviendo, este siglo, esta época de tanta incredulidad, de tanto ateísmo, debemos estar preparados para presentar la fe de una manera humilde, pero también con gran celo y confianza de que creemos en esto no como un salto al vacío, no como con una fe ciega, porque estamos convencidos de que esto es la verdad que Dios mismo ha revelado. Que Dios nos ayude en esta preparación para poder transmitir su palabra. Y os vuelvo a decir, mañana voy a poner este bosquejo en la página de Facebook para que la podáis examinar